Hola hermano, ¿cómo está? Reciba un saludo, qué bueno que está usted viendo este video. Para mí es un gusto realmente el compartir este tema del curso básico F. Y bueno, pues vamos a comenzar con un tema muy interesante, hermano, muy interesante. Le voy a pedir que me disculpe si por ahí me paso un poco de tiempo. Digo, se lo anticipo desde antes. Lo que pasa es que el tema de hoy, pues o el tema de esta semana, pues es un tema súper interesante, pero también muy, muy abundante. Dios ha dado mucha palabra, Dios ha dado muchas características para este tema, que es dones del Espíritu Santo, dones espirituales, ¿ok? Entonces, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos permita recibir esta palabra, que Él nos permita llevarla a cabo, hermanos, recibir estos dones que Dios nos quiere dar. Y bueno, sobre todo que nos quede muy, muy claro todo lo referente a los dones del Espíritu Santo. ¿Ok? Muy bien, vamos a orar. Cierre sus ojos. Padre, hoy te queremos agradecer tu bendición, tu amor. Gracias, Señor, porque tú siempre provees de palabra y siempre nos das lo que necesitamos para poder vivir de una buena manera, Dios. Yo te agradezco por la vida de mis hermanos, porque ellos han dispuesto este tiempo para ver este video, porque ellos han dispuesto, Señor, toda la concentración necesaria para poder edificarse, Señor, a través de esta enseñanza. Yo te pido, Señor, que me uses solamente como un conducto de bendición, Señor, pues de mí no hay nada que pueda valer la pena, Señor, nada que pueda salir de mi boca, Señor, y de mi intelecto que realmente pueda interesar. Pero Señor, yo te quiero pedir y me pongo en tus manos, Padre, porque tú sí tienes algo interesante que decirnos y tienes algo muy edificante para hablarnos. Ayúdanos, Señor, para que podamos comprender en un conjunto, Señor, todas estas enseñanzas que recibamos, Señor, y que nos quede perfectamente claro de qué se trata el mover de tu espíritu, Señor, y por qué es tan importante como una herramienta fundamental en nuestra vida y en nuestro camino en ti. Señor, úsanos, Padre, a través de los dones espirituales, para que podamos ser de bendición para más personas, Señor, y que a través de tu palabra y que a través de la administración, Señor, en el servicio del Espíritu Santo podamos bendecir a más y más personas. Gracias, Señor, hoy ponemos nuestra mente y nuestro corazón delante de ti, porque tú eres el único, Señor, capaz de moldearlos y capaz de cambiar, Señor, un corazón de piedra en un corazón de carne, Dios. Gracias por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a comenzar con este tema. Les repito, es un tema un poco extenso, es un tema largo, pero es un tema hermoso, hermanos. Ajá. Entonces yo le voy a pedir que se concentre, que tal vez si en este momento va con prisa o no sé, tiene otras situaciones ahí pendientes que hacer, hágalas primero y después, hermano, otorgue un tiempo para que pueda hacer para que pueda ver este video completo. Ajá. Bueno, dones del Espíritu Santo, hermanos, o dones espirituales. ¿Qué son los dones, hermano? Fíjese bien, vamos a estar revisando muchísimas citas, hermano, muchísimas citas. Y también vamos a estar entregando muchos apuntes. Entonces, usted siéntase libre de pausar el video, de regresarlo y de volver a escuchar las palabras, ¿ok? Y cuando me voy rápido con las citas, ajá, no me voy a detener, ya las tengo yo compiladas, entonces las voy a ir leyendo de manera rápida, ¿ok? Pero usted puede parar la grabación, puede parar el video y buscar la cita en su Biblia, por favor, ¿sale? Bien, fíjese, vamos a Lucas 11:13 y es donde nosotros vamos a partir, vamos a tomarlo como punto de partida, ¿ok? Lucas 11:13 dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? El Espíritu Santo de Dios es una dádiva, hermanos, es un regalo, ¿ok? El Espíritu Santo como tal otorga este beneficio, ojo, a todas las personas que se lo pidan. Ajá.
¿Por qué? Porque nuestro Padre Celestial que está en los cielos, Él obviamente nos va a dar lo mejor. Y lo mejor que nos pudo haber pasado, hermanos, es la venida del Espíritu Santo. Nuestro mismo Señor Jesús, lo dice, es necesario que yo me vaya, ¿para qué? Pues para que venga el Consolador. El Consolador es el Espíritu Santo. Y nosotros podremos decir, ¿pero cómo? Pues hubiera sido mejor que Jesús estuviera con nosotros durante todo el tiempo, ¿no? Tal vez sí, pero Él dice, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque viene el Consolador, porque viene el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo como tal, hermanos? Muchas personas, muchas gentes, muchas doctrinas falsas dicen que el Espíritu Santo pues es una energía, es algo, es un sentimiento, y le han puesto muchos motes que nada tienen que ver con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, es una persona divina. El Espíritu Santo no es una energía, el Espíritu Santo no es algo, no es un artefacto, no, es una persona divina. ¿Ok? ¿Y cuál es el objetivo del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Cuál es el objetivo de que después de que Jesús fue ascendido a los cielos, viniera este Consolador, viniera el Espíritu Santo de Dios? Bueno, pues Él vino a dirigir la iglesia. Tal vez tú te has preguntado en algún momento, ¿de quién es la iglesia? La iglesia en general. ¿Quién es el dueño de la iglesia? ¿Quién dirige? ¿Quién dirige? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos. ¿Ok? Y es algo muy serio esta parte, porque nosotros debemos tomar en cuenta, que el Espíritu Santo, hermanos, es una herramienta útil, es una herramienta útil para que nosotros podamos hacer todo lo que Dios nos ha mandado. Sin el Espíritu Santo, hermanos, y discúlpeme, y aquí voy a empezar con las primeras cuestiones, pero sin el Espíritu Santo, hermanos, es imposible obedecer a Dios. Anótelo. Sin el Espíritu Santo es imposible obedecer a Dios. Debemos dejar que el Espíritu Santo dirija nuestra vida. Obviamente podemos obtener conocimiento, obviamente podemos tener muchos estudios, podremos tener todos los cursos básicos que usted quiera, podemos tener todas las enseñanzas, toda la teología, todos los títulos que quieras, pero ojo, principalmente debemos tener la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida, porque sin Él es imposible obedecer a Dios. Lo que le decía hace rato, Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, estas son palabras de Jesús, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, es decir, todo lo que Jesús vino a hacer, todo lo que Jesús, la obra que nuestro Señor Jesús vino a hacer. Dice aquí que el Consolador, el Espíritu Santo, primero nos enseñará. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu, hermanos, es un maestro. El Espíritu Santo es un maestro. Estas son palabras de Jesús, no son palabras mías. Juan 14:26. Él dice, Él os enseñará todas las cosas. Y ojo, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es decir, es un pastor. Es un pastor. Es el pastor. ¿Ok? Él es el que nos enseña, Él es el que nos guía, Él es el que nos instruye y obviamente el que nos capacita y el que nos da, valga la redundancia, la capacidad para poder obedecer a nuestro Señor. ¿Por qué debemos tener el Espíritu, hermanos? ¿Por qué debemos tener el Espíritu Santo aparte de todo esto que acabamos de decir? Hebreos 2:4.
testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Ojo, testificando Dios, juntamente con ellos, ¿con quién, hermanos? Pues con todos los que debemos tener su Espíritu Santo. ¿Cómo? Con señales y prodigios y diversos milagros. Ojo, y en esto nos vamos a centrar. Y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hermanos, el Espíritu Santo se derrama sobre los corazones, ¿ok? Pero no sobre los corazones de todas las personas, sino solamente de aquellas que hemos nacido de nuevo, es decir, de todas aquellas que nos hemos arrepentido y que hemos tomado a nuestro Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Estamos hablando de personas que son bautizadas, por eso la importancia de los bautizos. Tenemos próximamente bautizos, hermanos, tenemos una fecha ya en puerta. Bautízate, acércate a los pastores y bautízate. ¿Por qué? Porque debes tener el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se derrama sobre las personas que nacemos de nuevo. Debemos volvernos a Dios, debemos estar siempre cerca de Dios. Proverbios 1:23 dice, volveos a mi reprensión. Está hablando Dios. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros no tenemos el Espíritu Santo de Dios, pues obviamente nosotros no vamos a saber las palabras de Dios, no vamos a entender, no vamos a escuchar, no vamos a entender lo importante que es obedecer a Dios, lo importante que es tener siempre o estar siempre delante de la presencia de Dios. Hechos 2:17 al 18 dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu ¿sobre quién? Sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días, ojo, verso 18, ¿qué dice que va a ser sobre nosotros, que somos sus siervos y que somos sus siervas, hermanos? Derramaré de mi espíritu y profetizarán. Alabe a Dios, hermano. Alabe a Dios si usted ya es salvo, si usted es un siervo de Dios, porque esta promesa es para ti. Dice que Él derramará de su espíritu y podrás profetizar. No está haciendo ninguna acepción, no está diciendo que necesitas tener todas o muchísimas cualidades, simple y sencillamente ser siervos y siervas de Dios. ¿Para qué? Para que Él derrame de su espíritu y tú profetices. Pero debemos cuidar, hermanos, debemos cuidar y ejercitar los dones del Espíritu. Debemos cuidar y ejercitar los dones del Espíritu. Segunda de Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, decía Timoteo. Avives el fuego. ¿De qué habla? De que nosotros debemos ejercitar ese regalo que Dios nos ha dado. Dice, el don de Dios que está en ti. Que está en ti. Está en ti y está en mí. Los dones del Espíritu Santo, hermanos, deben ser conocidos. Debemos realmente conocer, porque si no los conocemos, entonces nosotros no vamos a poder ejercitar algo que no conocemos y mucho menos algo que no tenemos. ¿Estamos de acuerdo? Yo puedo escuchar muchas predicaciones, puedo escuchar mucha palabra, pero si no me ejercito en esa palabra, si no la llevo a cabo en mi vida, entonces esto va a ser imposible.
Los dones del Espíritu, como decíamos al principio, son una dádiva. Y una dádiva, hermanos, es un regalo. Ajá. Ojo, lo primero que hace Dios, lo primero que hace Dios cuando nosotros somos salvos, cuando nosotros nos arrepentimos bajando a las aguas del bautismo, hermanos, es regalar cosas. El Señor nos da un regalo inmediato al momento de que nosotros somos bautizados, porque Él está contento de que nosotros hayamos tomado esa decisión de vida. ¿Y qué regala Dios? Los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu. Si aún no te has bautizado, este es el llamado que te está haciendo Dios para que ya no lo pienses más. Bautízate para recibir estos regalos de Dios. Bien, vamos a entrar en materia con respecto a conocer los dones del Espíritu. Y yo sé que tal vez probablemente puedas saber ya de qué se tratan los 9 dones del Espíritu Santo, que ahorita vamos a empezar a leer, y vamos a basarnos mucho en la palabra, en las palabras, que se encuentran en 1 Corintios 12, 13 y 14. Vamos a estar moviéndonos mucho entre esos capítulos de 1 Corintios, que es donde bien explícitamente el apóstol Pablo nos indica, nos dice allí perfectamente y nos explica Dios a través del apóstol Pablo qué son los dones del Espíritu, cuáles son, cómo funcionan. ¿Ok? Bien. 1 Corintios 12. 1 Corintios 12 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea, no podemos nosotros, avanzar dentro de nuestra vida espiritual sin conocer o no podemos seguir ignorando de lo que son los dones espirituales, porque son herramientas básicas del cristiano. Son herramientas básicas que debemos tener tú y yo para poder hacer la voluntad de Dios. Bien, la Biblia enseña, hermanos, que hay 9 dones del Espíritu Santo. ¿Ok? Y vamos a leerlos. 1 Corintios 12 en adelante, ¿sale? Déjenme lo pongo aquí para leerlo completo. Ahí está. Entonces, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ojo, dice aquí muy, muy explícitamente en el verso 3. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Es decir, para que nosotros podamos decir que Jesús es nuestro Señor, entonces debemos tener el Espíritu Santo. Versículo 4. Ay, perdón, que moví la cámara. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ojo, entonces, en el versículo 4 nos especifica claramente, nos especifica claramente la palabra de Dios que hay diversidad de dones, hay 9 dones, ahorita los vamos a explicar. Y esos dones, ¿quién los da? El Espíritu, ¿ok? El Espíritu. Y después dice que hay diversidad de ministerios, servicios y demás cuestiones, que esos los nombra directamente el Señor Jesús. Porque dice en el 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Es decir, hay diferentes trabajos en la iglesia, de maestros, profetas, evangelistas, de todo eso, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Es decir, el Señor Jesús es el que nombra a cada maestro, a cada profeta, a cada evangelista, todo eso, ¿sale? Pero los dones los da el Espíritu Santo. Versículo 6.
Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, ojo, empezamos con los dones, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, estamos en el verso 8, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, vamos 4, a otro el hacer milagros, 5, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Es decir, estamos hablando de 9 dones, ¿ok? De 9 manifestaciones del Espíritu Santo para provecho. ¿Para provecho de quién, hermanos? Dice el versículo 7 que a cada uno les dada una manifestación del Espíritu Santo, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. No para provecho económico, no para provecho personal, no para provecho grupal, no, sino para un provecho divino, para glorificar a Dios, hermanos. ¿Ok? Bien, ya vimos cuáles son los 9 dones en la palabra, y nosotros vamos a dividir estos dones, hermanos, en 3 bloques, en 3 grandes bloques. El primer bloque, en el cual vamos a dividir estos dones, son los dones del habla. ¿Ok? ¿Cuáles son los dones del habla? Bueno, los dones del habla son el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, el don de interpretación de lenguas y el don de profecía. ¿Ok? Ahorita vamos a verlos todos, solamente les estoy diciendo que cómo los vamos a dividir. Después, en el segundo bloque, vienen los dones de revelación o de manifestación. ¿Cuáles son los dones de revelación? Don de palabra de ciencia. Siguiente, don de palabra de conocimiento o sabiduría, que lo conocemos como don de sabiduría. Y el último es el don de discernimiento. Estos son dones de revelación. ¿Ok? Estos 3. De palabra de ciencia, de palabra de sabiduría o de conocimiento y el don de discernimiento de espíritus. Y el último bloque, hermanos, son los dones de acción o de habilidad. ¿Ok? Estos dones de acción o de habilidad son el don de fe, el don de sanidad y el don de milagros. ¿Ok? Y vamos a entrar a estudiar cada uno de los dones y llevaremos un orden específico, que está en la Biblia en 1 Corintios 12, pero no los vamos a poner en orden de importancia porque obviamente todos los dones, los 9 dones, son importantísimos. Es por eso que me voy a salir un poco del orden en los que vienen en la Biblia y vamos a verlos en estos bloques, ¿ok? Y quiero empezar con el bloque número 2. Les repito, esto no es por orden de importancia, simple y sencillamente así el Señor puso en mi corazón que los explicáramos, ¿ok? Vamos a empezar con el bloque número 2. ¿Cuál es? Exactamente, es el bloque de dones de revelación o de manifestación. ¿Ok? ¿Dónde vienen estos? 1 Corintios 12:8. 1 Corintios 12:8. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. ¿Cuál es este don? ¿Qué hace, hermanos? Apunte usted. Es una manifestación del Espíritu Santo para hablarle a una persona de una situación presente y que si no fuera por el Espíritu Santo no se conocería. Otra vez, es una manifestación del Espíritu Santo para hablarle a una persona de una situación presente y que si no fuera por el Espíritu Santo
no se conocería. ¿Ok? Y vamos a basar muchos ejemplos de los diferentes dones, hermanos, en la persona que tuvo los 9 dones. ¿Y quién es? ¿Quién cree usted que sea? A ver, diga. Por supuesto, nuestro Señor Jesús. Él estuvo en esta tierra, vivió y Él tuvo los 9 dones del Espíritu Santo. Pida usted, hermano, dones del Espíritu Santo. Pídale al Señor que le dé estos dones. Bien, Juan 1, 47 al 50. Juan 1, desde el verso 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Ah, caray. O sea, venía Natanael y Jesús ya sabía cuál era la actitud de esta persona. Le dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Ojo, verso 48. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. O sea, qué impresión, ¿no? Natanael estaba sentado en una higuera, después llegó Felipe y después se acercaron hacia Jesús. Es decir, Jesús no había presenciado, no había visto que Natanael estaba sentado debajo de una higuera leyendo, no sé, checando su teléfono, haciendo otra cosa. Él estaba solo. Y entonces Natanael se sorprende y le dice, respondiendo a Natanael, verso 49, le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y respondiendo Jesús le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Y ojo, le dice lo máximo: cosas mayores que estas verás. Cosas mayores que estas verás. Ojo, ¿eso qué es? Es sabiduría, de conocimiento. Jesús conocía exactamente cuál era la actitud de Natanael, cuál era la condición de Natanael. Le dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y obviamente esto es para bendición, hermanos. Para bendición del corazón de Natanael. Pero también esto puede ser ocupado de otra manera. Por ejemplo, ahorita me viene a la mente el ejemplo también del mismo Señor Jesús con la samaritana. Él se encuentra con esta persona, con la samaritana, y le dice: oye, ¿sabes qué? Tengo mucha sed. Jesús le dice a la samaritana: tengo mucha sed, por favor dame de beber. Y la samaritana le dice: sí te doy, pero ven acá atrásito, ¿no? Ven acá atrásito del pozo y aquí te doy de beber. Y el Señor Jesús, muy hábil obviamente, y con conocimiento y con sabiduría, le dice: ¿por qué no le mandas a hablar a tu esposo? Mejor. Y la samaritana le dice: yo no tengo esposo. Yo no tengo esposo. El Señor Jesús no la conocía, Bueno, sí la conocía, más bien, pero me refiero a que nunca la había visto antes. Y obviamente no tenía algo que ver con ella. Pero él le dice: bien has dicho, no tienes esposo porque has tenido 5 y los 5 te han rechazado. Y los 5 te han dejado. Y el que tienes adentro, así le dijo Dios, y el que tienes adentro no es tu esposo, es tu concubino, es la persona que pues está en turno, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y ojo, 5, 6 personas no pudieron con esta persona, pero el séptimo, que fue nuestro Señor Jesús, cambió su vida, hermanos. Cambió su vida. ¿Por qué? Porque tuvo sabiduría y la confrontó con su pecado. Es una manifestación del don de sabiduría. Así se manifiesta el don de sabiduría. El don de sabiduría es cuando el Espíritu Santo, hermanos, nos capacita para conocer la situación de una persona en el presente, en ese momento, como los casos de Natanael y de la samaritana.
que si el Espíritu Santo no lo dice, no lo conoceríamos. Que si el Espíritu Santo no nos dota de eso, nosotros no lo conoceríamos. Ajá. Tal vez si yo hubiera visto a Natanael venir a mí, pues le digo, pues ¿cómo estás, Natanael? Qué gusto conocerte. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal los fríos? Y ya. Pero ojo, el Señor Jesús, con el don de sabiduría, le dice, tú eres un verdadero israelí, ajá, en quien no hay engaño. Y a la samaritana también, ajá, mediante el don de sabiduría, le dice, tú has tenido 5 esposos y el que está ahorita contigo no es tu esposo, es tu concubino. Ajá. Es decir, conocía, sabía. ¿Por qué? Porque el Espíritu le había revelado. ¿Ok? Muy bien, entonces así funciona el don de sabiduría. ¿Ok? Me gustaría ampliar mucho, hermanos, en cada uno de los dones, porque tengo realmente muchísima palabra, pero no quiero hacer, si de por sí presiento que se nos va a ir un poco largo el video, creo que con esto va quedando más o menos ahí claro. De todos modos, tenemos todavía la sesión del próximo domingo para checar lo que usted tenga de duda acerca de cada uno de los dones, ¿ok? Vamos a seguir con el siguiente, que es el don de ciencia. Recuerde que estamos viendo el segundo bloque, que es, o más bien el bloque de revelación, de los dones de revelación. Ya vimos el don de sabiduría y vamos ahora a ver el don de ciencia. Apunte, por favor, ¿qué es el don de ciencia o qué es lo que hace el don de ciencia? Es cuando el Espíritu Santo habla sobre hechos ocurridos en el pasado para solucionar una problemática presente. Ajá. Don de ciencia. Es cuando el Espíritu habla sobre hechos ocurridos en el pasado para solucionar una problemática presente. Y nuevamente, hermanos, nos tenemos que enfocar en nuestro Señor Jesucristo, porque todo lo que Él hizo fue algo sensacional, fue algo genial. Ajá. Solamente nuestro Señor Jesucristo tenía esa capacidad para echar a andar los dones. Ajá. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente nuestro Señor Jesús fue una persona extraordinaria. ¿Ok? Y bueno, nosotros vamos a remontarnos, un poquito antes de nuestro Señor Jesús, y vamos a ubicarnos en una palabra que dijo el profeta Jeremías, obviamente que dijo Dios a través de Jeremías. Jeremías 17:13, para ubicarnos un poquito, ¿ok? Dice la palabra, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en polvo, en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Pero ojo a quién le habla. Dice, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Y obviamente nuestro Señor Jesucristo conocía esta palabra. Nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino, pues obviamente fue un estudioso, pero independientemente de esa parte de ser un genio, un erudito en la parte de la compartición y de la comprensión de las lecturas bíblicas de ese momento, específicamente de los profetas, pues obviamente nuestro Señor Jesús, Él tenía el don de la palabra de ciencia. ¿Cuándo lo ejercitó? Bueno, cuando surgió un problema. ¿Qué problema surgió? Pues le quisieron ahí jugar pues le pusieron un plan contra él. Y fíjese bien, Juan 8:1. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentado, él les enseñaba. Ojo con esto. Entonces, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro,
Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Y ojo, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado en el suelo, escribía en tierra con el dedo. Escribía en tierra con el dedo. ¿Qué escribía, hermanos? La verdad es que no sabemos, pero si nosotros nos remontamos o regresamos a leer Jeremías 17:13, dice que las personas que se alejan del Señor serán avergonzados y los que se apartan serán escritos en el polvo. ¿Qué estaba haciendo Jesús, hermanos? Estaba escribiendo el nombre de cada uno de los escribas y de los fariseos que llevaban a la mujer. Es decir, él estaba usando la palabra del profeta Jeremías, con ciencia, con conocimiento, con sabiduría también, pero principalmente con ciencia, porque él conocía esta profecía, esta palabra. Y los escribas y los fariseos, pues ellos eran unos estudiosos de las profecías, eran unos estudiosos de toda la ley. Eran unos estudiosos de cada una de las profecías y ellos sabían esta palabra. Entonces, yo me imagino a Jesús, escribiendo en tierra el nombre de cada uno de ellos y después les dice, versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, es decir, yo creo, me lo imagino, señalando la lista en el piso, en el suelo, en el polvo, y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado de esta lista, es un ejemplo, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Y obviamente pues eso fue un acto genial de Dios, porque Él sabía que ellos sabían la palabra de Jeremías, que ellos iban a ser avergonzados. ¿Ok? Pero ellos al oír esto, versículo 9, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose, Jesús, no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. El Señor obró en la vida de esta persona, en la vida de esta mujer. ¿Cómo? Con el don de ciencia. Con el don de ciencia. Porque él sabía, en este caso, un hecho ocurrido en el pasado que fue la profecía que dio Jeremías, y lo usó, ¿para qué? Para solucionar una problemática presente. Así se actúa, hermanos, con el don de ciencia. ¿Ok? Qué buenos ejemplos, ¿no? Los de nuestro Señor Jesús. Qué enriquecedor el conocer cómo nuestro Señor y más personas en la Biblia pudieron ejercitar y nos dieron ejemplos de cómo ejercitar los dones espirituales, de cómo avivar el don de Dios que está en ti y que está en mí. Es importantísimo, hermanos. ¿Ok? Siguiente don. El don de la palabra de discernimiento de espíritus. ¿Ok? Estamos con los dones de revelación y vamos con el don de discernimiento de espíritus. ¿Qué hace, hermanos, este don? Bueno, pues nos capacita para reconocer entre la actividad de origen divino, ojo, actividad de origen divino, satánico y humano. Simple y sencillamente, el Espíritu Santo
nos ayuda a reconocer la naturaleza del espíritu que está tratando con una persona o que está trabajando en una persona, ya sea que ésta sea influenciada pues por el Espíritu Santo o por un espíritu del enemigo, ¿no? Que puede suceder. Y ejemplos hay muchísimos, hermanos. Creo que esta parte del don de discernimiento de espíritus, no tengo que ahondar tanto en él porque creo que nos queda claro, ¿no? Nosotros con este don vamos a saber cómo identificar, la actividad que Dios está realizando en una persona mediante el Espíritu Santo, y la actividad que está realizando, no sé, un demonio puede ser en la vida de una persona, es decir, un endemoniado. Y volvemos al caso de Jesús. El Señor Jesús obviamente tenía también el don del discernimiento de espíritus y tenemos infinidad de casos en la Biblia, en los evangelios, donde el Señor Jesús se manifiesta o manifiesta este don de discernimiento de espíritus, discierne que hay espíritus dentro de un joven, que hay un espíritu o un ente maligno en diversas personas y actúa sobre eso, ¿ok? Pero el discernimiento de espíritus nos va a capacitar, hermanos, para nosotros diferenciar, entre la actividad divina, el trabajo de Dios mediante el Espíritu Santo y la actividad que hace pues también el enemigo. Nosotros debemos reconocer, hermanos, que el enemigo como tal, no juega, por ejemplo, a ser diablo, ¿no? Él sí se toma su trabajo en serio. Y así también nosotros nos debemos tomar nuestro trabajo en serio. Nuestro trabajo de ser hijos de Dios. Nuestro trabajo de ser cristianos. El enemigo no juega y obviamente esta parte del discernimiento de espíritus, del don de discernimiento de espíritus, pues nos ayuda a nosotros a conocer pues entre la actividad que está haciendo o lo que está trabajando en una persona, si es el Espíritu Santo, si es algo bueno que viene de Dios o es algo que viene del enemigo. ¿Existe? Sí, sí existe. Por eso existe el don de discernimiento de espíritus. Recuerde que todos estos dones, hermanos, son herramientas que Dios nos da mediante el Espíritu Santo para poder hacer su voluntad. ¿Ok? Muy bien. Siguiente don, hermanos. Vamos a entrar ahora al siguiente bloque, que sería el don de acción o de habilidad. Y vamos a dejar al último los dones del habla, ¿sale? Vamos ahorita a ver los dones de acción o de habilidad. ¿Ok? El primero que vamos a ver es el don de fe. Y aquí vamos a entrar ya vamos a poder poner inclusive casos o circunstancias que tal vez tú has vivido y que hemos vivido en la iglesia. ¿Ok? Bien, 1 Corintios 12:9, donde habla Dios del don de fe. Verso 9 dice, a otro fe por el mismo espíritu. Es decir, don de fe. Y bueno, nosotros conocemos diferentes tipos o diferentes formas de la manifestación de nuestra fe, ¿no? Por ejemplo, pues nosotros podemos alimentar nuestra fe pues mediante enseñanzas, mediante instrucción que nos dan en la iglesia. Eso alimenta nuestra fe. Eso hace que nuestra fe crezca como tal. Ahora, como tal, hermanos, la fe o el don de fe, es un don como tal que da a la persona, a un predicador, a cualquier persona,
un grado de autoridad extenso, en el cual él puede dar una orden que la misma naturaleza puede obedecer. Ah, caray, ¿a poco yo le puedo decir algo o puedo hacer algo que la misma naturaleza pueda obedecer? Por supuesto que sí. Y ejemplos en la Biblia hay muchos. Vamos a Primera de Reyes, primer libro de los Reyes, capítulo 17, verso 1. Y esto es algo sorprendente. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, ojo, una característica de Elías, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ah, caray, qué valiente, ¿no? Qué valiente el decir estas palabras, o sea, el decir, o sea, no va a llover en todos estos años hasta que yo lo diga. Eso es lo que estaba diciendo Elías, hermanos. Pero ojo, previo a eso había un trabajo, hermanos. ¿Cuál era? Estar en la presencia de Dios. Por eso él tenía esa seguridad. Y obviamente es una fe, hablando del don de fe, es una fe que hace que una persona diga algo y que nadie más lo pueda echar atrás. Es algo que Dios respalda sí o sí. ¿Por qué? Porque es una manifestación del Espíritu Santo directamente. Es decir, es una manifestación de Dios. Y eso es lo que diferencia a la fe del don de fe. Ojo, esa es la diferencia. La fe, la que nosotros conocemos. Nosotros tenemos fe en nuestro Salvador. Nosotros tenemos fe en nuestro Señor. Creemos en Él, le creemos a Él. Eso es fe. Pero el don de fe es un grado mayor. Es el siguiente paso de la fe, si le queremos llamar de esa manera. Bueno, y ustedes dirán, pero pues Elías era un hombre extraordinario, ¿no? Era un hombre seguramente, no sé, vaya, tenía cosas muy especiales, era de una buena familia, era de... No, realmente no. Santiago 5:17 se refiere acerca de Elías de esta manera, de Elías Tisbita. Elías, en Santiago 5:17, lo describe. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Ojo, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Qué fuerte, ¿no, hermanos? Qué fuerte. O sea, decirle realmente o dar esa orden, no, vaya, es difícil si no tenemos el don de fe. Más bien es imposible. Pero si tenemos el don de fe, esto puede pasar. Ejemplos en la actualidad, muchísimos, hermanos, muchísimos. Yo me acuerdo, hace algunos días estuvimos grabando unos videos para la iglesia, y nosotros veíamos en ese día que tocaba hacer la grabación de alabanza y de todo este tipo de cuestiones, nosotros lo íbamos a hacer lo hicimos al aire libre, pero ese día resulta, era un domingo, ese día el cielo estaba muy nublado y en la mañana estaba lloviendo. La grabación iba a ser a las 5 de la tarde. ¿Ok? Pero pues nosotros eran las 2 de la tarde, hermanos, y estaba lloviendo. Estaba lloviendo y no veíamos claro realmente si iba a parar la lluvia o si el cielo se iba a abrir. No sabíamos exactamente. Pero ¿qué hicimos? Esto son testigos, hermanos, por lo menos 20 personas de la iglesia que tú conoces. Pero ¿qué hicimos?
oramos a Dios. Oramos a Dios y le dijimos, Señor, Señor, que no llueva. Padre, que la lluvia no impida que los planes del día de hoy, porque son trabajo que tenemos que hacer para tu obra, Señor, que la lluvia no nos impida el hacer este trabajo. Bueno, hermanos, para no hacerles el caldo gordo o el cuento largo, como se dice por ahí, pues eran las 5 de la tarde y había un sol resplandeciente, hermanos. Una tarde tan hermosa, una grabación tan tranquila que pudimos hacer, muy gozosa, que la lluvia sin duda no nos hubiera dejado hacer. Pero ¿qué hicimos? Seguramente varias personas que estuvimos orando en ese momento, pues probablemente tenemos el don de fe y no lo sabemos. Puedes tener un don de Dios y no saberlo, por supuesto. Dios te puede decir, oye, tú tienes el don de fe. Por supuesto que sí. Quizás tú tengas un don de Dios, pero no lo sepas, tal vez no te has dado cuenta. Y seguramente hay personas, o hubo personas en ese momento orando que tienen el don de fe y no llovió. Otro ejemplo, hermanos. Me acuerdo hace algún tiempo, no sé cuánto será, unos 8 o 9 años en la iglesia, hace ya un poco de tiempo, estábamos en una reunión de oración por México. Estábamos orando, y pues resulta que había una noticia en ese momento que decían que ese año, no me acuerdo si es 2012, 13 o 2014, por ahí alguno de esos años, hermanos, no recuerdo bien la verdad del año, pero donde decían las noticias y lo decían muy constantemente, y seguramente te acuerdas, que alguno de esos años iba a ser de los años más con más sequía, no iba a llover en México, en nuestro país, que era uno de los años con más con menos lluvias, más bien, con menos lluvias durante el año. Y bueno, pues obviamente el que no haya lluvias, hermanos, pues también es algo peligroso, ¿no? La lluvia pues obviamente nos da alimento, nos da tantas cosas necesarias para poder vivir. Bueno, entonces nosotros, esta oración en específico la llevó nuestro pastor. Él dijo palabras textuales, y ahí hay más o menos, ¿cuántos habremos estado en esa reunión? 50 personas por lo menos. Vamos a orar para que esta noticia no sea en nuestro país. Para que esta noticia no sea en nuestro país. Y es más, que sea uno de los años más lluviosos de la historia de México. Amén. Nos pusimos a orar, hermanos, oramos fervientemente. Y mismo caso, tal vez dentro de esas 50 personas había personas con el don de fe. Porque ¿qué crees que pasó? Pues ese año, hermanos, fue de los años más lluviosos en la historia del país. Se abrieron los cielos a cántaros durante todo el año, hermano. Obviamente todo el mundo quedó muy sorprendido. Yo principalmente quedé muy impactado. ¿Por qué? Porque sí se me quedó muy grabado el fervor con el que oramos, la preocupación también con la que oramos, porque pues el que no haya lluvias es algo preocupante, ¿no? Porque no hay semillas, porque no hay cosechas. Y si no hay eso, pues también la economía se ve afectada. Hay muchos factores que dependen de la lluvia, hermanos. Y nosotros oramos, muchas personas oramos, y entre ellas seguramente gente que tiene el don de fe. Y ese año fue de los más lluviosos. Alabe a Dios, hermano. Exalte su nombre, porque Él es bueno y porque Él da estos regalos, porque Él da estos dones. ¿Ok? Ahora, esta fe sobrenatural, esta fe sobrenatural de la cual nosotros estamos hablando, pues funciona para bendición o para juicio, hermanos. ¿Ok?
Otro ejemplo, pues el de Josué, ¿no? Josué 10:12. Dice la palabra, entonces Josué habló a Jehová en el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Wow. Y hay evidencias, hay muchas. Puede meterse usted a internet y buscar las evidencias de que dentro de la historia del mundo falta un día, 2 días. Ajá. ¿Cuál es el otro? Pues es cuando le dice Job a Dios que quite el día de su nacimiento, ¿no? Que él no quería que ese día estuviera marcado. Ajá. Entonces asumimos que Job nació el 30 de febrero, ¿no? Porque ya no hay 30 de febrero, evidentemente. No es cierto, hermano. Pero bueno, Dios actúa de esa manera, hermanos. Dios actúa de una manera a través de nosotros, a través de brindarnos el don de fe, ajá, de una manera sobrenatural. Por eso decimos que el don de fe es un grado mayor de fe. Es un grado alto de la fe. ¿Ok? Bien. Sonríe, hermanos. Estamos descubriendo estas herramientas que Dios nos da y solamente son para bendición. Sonría y alabe a Dios. Sí, seguimos. Don de sanidad. También es un don, obviamente, que debemos tener por conocido, ¿no? Me parece que es algo muy conocido por todos este don y cómo se manifiesta. Bueno, apunte, el don de sanidad es la capacidad que proporciona el Espíritu Santo, para sanar a una persona de un mal físico en cualquiera de sus variantes. Ah, caray, ¿a poco hay muchas variantes de males físicos? Pues sí, claro que sí. Ajá. Por ejemplo, pues hay enfermedades, hermanos, que son enviadas, por ejemplo, por el enemigo. Ajá. Que Dios permite que el enemigo ponga en la vida de las personas. Ejemplos, el caso de Job. Ajá. ¿Cuál más? Una mujer descrita en los evangelios, ajá, que estuvo encorvada, tenía un mal en la columna por 18 años, el enemigo la tuvo sometida de esa forma durante 18 años. Ajá. Son enfermedades que el enemigo pone. Ajá. Y ahorita vamos a ver dónde dice la palabra eso. También hay enfermedades, hermanos, ojo con esto, no se confunda. Hay enfermedades que Dios envía para tratar con el corazón de una persona. Hay enfermedades que Dios envía para tratar con el corazón de una persona. ¿Ok? Y también hay enfermedades que son de forma natural. Por ejemplo, al envejecer, pues es natural que obviamente al envejecer nuestro cuerpo, pues obviamente nuestras defensas bajen, el sistema, nuestro sistema de inmunidad pues se debilite y obviamente que naturalmente nos enfermemos de muchas cosas, ¿no? Pero eso es una cuestión natural por envejecer, propias de nuestra esencia y de nuestra naturalidad humana, ¿ok? Ojo, vamos a ver, ¿dónde dice la palabra que el enemigo puede enfermar? Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y dentro de esas obras, pues obviamente están las enfermedades. Cuando vino nuestro Señor Jesús a esta tierra, Él sanó a muchísimas personas, a miles, a cientos de personas. Ajá. Mientras estuvo aquí. ¿Por qué? Porque eran obras del enemigo. ¿Ok? Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo
y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando, ojo, y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Ajá. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él, es decir, tenía el Espíritu Santo. Ajá. Pero él sanaba a todos los oprimidos por el diablo. Es decir, el enemigo, recuerden, el enemigo viene a robar, a matar, obviamente, previo a matar, enferma y a destruir. Ojo con eso, ¿eh? El enemigo viene a robar, a matar, previo a matar, obviamente, enferma y destruye. ¿Ok? Hermanos, debemos ser muy conscientes de que el don de sanidad, dado por el Espíritu Santo, pues es un don principalmente para la gloria de Dios. El Espíritu Santo lo otorga para glorificar a nuestro Señor, no para que nosotros nos glorifiquemos a nosotros mismos, no para que nosotros creamos. Obviamente es una señal, hermanos, es una señal, y nosotros podemos ver esos milagros, nosotros podemos visualizar todo lo que Dios hace por medio de las sanidades. Lo hemos visto en la iglesia, lo hemos visto en nuestra vida propia, cómo eso hace que acreciente nuestra fe, que se alimente nuestra fe. ¿Ok? Marcos 16, 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. Y estas señales seguirán a los que creen. Muchas personas basan su fe, hermanos, en los milagros que ven. Y no basemos, hermanos, nuestra fe en lo que nuestros ojos vean, en los milagros que nuestros ojos vean o no vean. No basemos nuestra fe y nuestra madurez espiritual, nuestra madurez en Cristo, en cosas que veamos o que no veamos. Nosotros primero atendamos a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque después seguirán las señales. Es decir, primero es atender la voz de Dios, y según lo que dice Marcos 16, 17, dice que las señales seguirán. Primero tenemos que atender la voz de Dios para después que ver el milagro. Primero atender la voz de Dios para después ver el milagro. No es al revés, ¿eh? Primero ver el milagro y después atender la voz de Dios. No. Primero, atender la voz de Dios. ¿Ok? Y diferentes sanidades. Bueno, vamos a ver un último ejemplo del don de sanidad, obviamente expresado en nuestro Señor Jesucristo. Juan 9:13. No, perdón, Juan 9, del 1 al 3. Al pasar, Jesús vio a un hombre de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces Jesús está diciendo ahí, en este caso, no es que haya pecado pues ni sus padres, ni que haya pecado él mismo, sino que simple y sencillamente estamos hablando de una enfermedad de nacimiento, como la ceguera, ¿no? Y después dice, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahí estamos hablando de algo, de una enfermedad que Dios permite para tratar, no nada más con el corazón de una persona, sino con su familia completa y con las personas que lo están viendo. ¿Por qué? Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Simple y sencillamente no busquemos una explicación, hermanos, al por qué está pasando una situación de enfermedad. Simple y sencillamente veamos que todo es un plan perfecto de Dios. ¿Ok? Eso hablando del don de sanidades. Vamos a pasar al siguiente don, que es el don de milagros. Bueno, el don de milagros, hermanos,
apuntamos, viene cuando Dios reviste a la persona con el Espíritu Santo, con la capacidad de hacer algo completamente fuera del plano de la capacidad o habilidad humana. Él nos otorga el poder en un momento específico, Él nos otorga tal poder en un momento específico y con un propósito especial. Ojo con esto. Todos los dones del Espíritu, hermanos, pues son milagrosos en sí mismos, ¿estamos de acuerdo? Todos los dones del Espíritu. Pero en especial, este don, hermanos, es un don que supera por mucho a los otros. Y vamos a poner un ejemplo en la Biblia. Por ejemplo, aquí tengo también de Jesús, obviamente, pero vamos a ver de alguien más, ¿no? De Pedro, por ejemplo. El caso de Pedro, por ejemplo, en Jope. Hechos 9:42. ¿Qué hizo Pedro en Jope? O bueno, ¿qué hizo Dios a través de Pedro? En este caso el Espíritu Santo a través de Pedro. Hechos 9:42. Dorcas es resucitada, dice el texto. Y ya nos imaginamos, ¿no? Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. 39. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos de Dorcas. Que Dorcas hacía, cuando estaba con ellas. 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Qué impresión, ¿no, hermano? Y esto fue notorio en toda Jope, y muchos, ojo, aquí está el propósito, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. Entonces, nosotros podemos visualizar, podemos ver que en todos los dones, principalmente en el don de milagros, hermanos, es para que todos crean en el Señor. Obviamente, el Espíritu Santo capacita, nos reviste, de capacidades para hacer algo completamente fuera del plano de nuestra capacidad. Nosotros no tenemos la capacidad humana de resucitar muertos, ¿estamos de acuerdo, hermanos? Pero, mediante el don de milagros, es posible. Es posible. ¿Ok? Debemos creer, hermanos. Debemos creer, tal vez este tipo de dones, pues o estos dones, nosotros lo podemos inclusive escuchar y al mismo tiempo no darle la importancia, porque para nosotros puede ser algo imposible, pero para Dios no hay nada imposible, hermanos. Para Dios no hay nada imposible. Son milagros, hablando del don de milagros, milagros sobrenaturales, milagros que no podemos entender, que nuestra capacidad humana no está preparada para entender este tipo de milagros. Otro ejemplo, el caso de Felipe y el eunuco, ¿no? Dice la palabra de Dios en Hechos 8:38. Es más, vamos a leerlo. Hechos 8:38, déjenme, pongo aquí el capítulo completo. Dice la palabra, 8:38. Déjenme, aquí lo tengo. Bueno, vamos a leerlo desde el 26. Hechos 8:26.
Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó lo que leía al profeta, lo que leía del profeta Isaías, y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, ¿no? Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y ojo con esto, hermanos, ¿qué impide que tú seas bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hermano, y aquí quiero hacer una pausa, otra vez con lo del bautismo. Si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, ya, con eso te basta. Con eso te basta. Debemos bautizarnos, hermanos. Debemos ser llenos. Debemos estar preparados para recibir los dones del Espíritu. Así como el eunuco le dijo, ¿qué necesito? Y Felipe, pues nada más. ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Sí, sí creo. Entonces nada te impide el ser bautizado. No se necesita un lugar especial, una alberca especial, nada. Puedes ser bautizado en cualquier momento, en cualquier lugar. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios y que es nuestro suficiente Salvador, único y suficiente Salvador, ¿ok? Bueno, después, 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, ojo, aquí viene el don de milagros. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a la ciudad de Cesarea, ¿no? De los Césares en ese tiempo, así se le llamaba. Entonces, ¿qué hizo el don de milagros? Simple y sencillamente llevar a Felipe a su siguiente misión, ¿no? ¿Ok? Ahí fue utilizado el don de milagros porque obviamente Felipe estaba en camino a recibir instrucciones. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu? Aquí ya cumpliste tu misión, ahora te necesito acá. Entonces Felipe tenía el don de milagros. Es un milagro el haber sido llevado a otro lugar, a otra ciudad completamente diferente y muy lejos de allí. ¿Estamos de acuerdo? Si tú te pones a ver ahí un plano, un mapa, más o menos de la distancia que había de donde estaba Felipe y el eunuco, que ellos estaban en el camino de ahí, en este desierto que dice que es, en este camino que dice la palabra que es un desierto, en el camino de Jerusalén hacia Gaza, y después Felipe al final fue llevado a Cesarea, simple y sencillamente. Entonces, es un milagro. Glorifiquemos a Dios, hermanos, y démosle honra y gloria, porque nada se le puede comparar. Nada se le puede comparar. ¿Ok? Bien.
Y quiero terminar, hermanos, ya me alargué mucho con el tema, pero quiero terminar con los últimos tres dones del Espíritu que necesitamos ver, ajá, que son los dones del habla, ajá, entre ellos el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas y el de profecía, ¿ok? Bien, ¿dónde nos habla la Escritura acerca de estos dones? Bueno, Primera de Corintios 12, vamos a Primera de Corintios 12, Primera de Corintios 12, versículo 9. Dice la palabra. No, no es 9, perdón. 10. 12:10. A otro el hacer milagros y a otro profecía. Ajá. Perdón, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, don de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Y quiero tomar en conjunto, hermanos, estos dos últimos, el don de lenguas, don de géneros de lenguas, y el don de interpretación de lenguas. ¿Ok? ¿A qué se refiere, hermanos? Y tal vez son como, yo quiero pensar, o más bien estoy seguro, o casi seguro, ajá, que el don de lenguas es el más conocido, ajá, por diferentes factores y por diferentes cuestiones que ahorita no vamos a ver, ajá. Pero en sí, vamos a enfocarnos en el don de lenguas. ¿Qué es el don de lenguas? Ahí, por favor, escribimos. Es una cualidad dada al creyente por medio del Espíritu Santo. Es una cualidad dada al creyente por medio del Espíritu Santo para comunicar a la persona directamente con Dios, para la edificación de la iglesia o edificación personal. Para la edificación de la iglesia o para edificación personal. ¿Ok? Bien. Vamos allá adelantito para que nos quede un poquito más claro el cómo funciona este don de lenguas o de géneros de lenguas. Cuando hablamos de géneros de lenguas, hermanos, hablamos de los géneros de lenguas angélicas que nos habla la palabra, pero también de lenguas humanas. Es decir, hay dos géneros, ajá, géneros, un género de lengua angélica y otro género es la lengua humana, los idiomas que nosotros en esta tierra hablamos, ¿ok? Bien, Primera de Corintios 13 habla y nos da las pautas de por qué utilizar o de por qué hacernos del don de lenguas o del por qué pedirle a Dios este don de lenguas. Y si te das cuenta, el título como dice en tu Biblia, la preeminencia del amor, exactamente así dice. Entonces, aquí nos da la primera pauta. ¿Por qué tenemos que pedir o hacernos, principalmente, obviamente, pedir el don de lenguas al Espíritu? Por amor, hermanos, por amor. Bien, empiezo a leer desde el 1, ¿sale? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, pues vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traslade los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y después empieza a dar otras cuestiones ahí del mismo verso 13, ¿ok? Pero podemos encontrar el primer factor por el cual nosotros necesitamos el don de lenguas, pues es por amor. Ahora vamos a saltarnos al 14, ¿sale? Al capítulo 14 de Primera de Corintios. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, ojo con esto, pero sobre todo que profeticéis. Vamos a hablar y aquí vamos a meter en este paquete
del don el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, también el don de profecía, y vamos a hablar de los tres al mismo tiempo, ¿sale? Ahora, versículo 3. Porque el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ahorita vamos a regresar a eso, ¿sale? El que habla en lengua extraña, ojo, el que habla en lengua extraña está hablando ya del don de lenguas. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas. Así que todos vosotros, ojo, así que quisiera, ojo, esto lo está diciendo Pablo, así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas. Otra cosa es de que suceda. Ajá. Y este sentir, hermanos, es también, por ejemplo, en nuestra iglesia. Al conocer, por ejemplo, a nuestros pastores, ellos tienen este mismo sentir que Pablo. Cuando tú les escuchas hablar, por ejemplo, del don de lenguas, ellos tienen ese deseo en su corazón. Ellos quisieran que todos en la iglesia, en el centro cristiano Zumpango, habláramos lenguas. ¿Por qué? Porque eso edifica, nos va a edificar de forma personal. De forma personal, ¿sale? Entonces dice Pablo aquí en el verso 5, así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis. Ojo, o sea, quiero que hablen en lenguas, por supuesto que sí, pero todavía más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ajá. Versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la citara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la citara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Hermano, ¿qué nos está diciendo aquí Pablo? Más bien, Dios a través de Pablo nos está diciendo en el verso 5 y 6. Así que quisiera que todos vosotros hablarais en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Ojo, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Qué nos están diciendo aquí? Pues simple y sencillamente que si nosotros tenemos el don de lenguas, sería todavía mucho mejor, hermanos, también tener el don de interpretación de lenguas. En Pentecostés, recuerden, Pentecostés, 50 días después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, en esta reunión que hubo en esta casa en la cual nos habla Hechos 2, dice que que vino como un viento recio, no un viento como tal, dice que como un viento recio, que llenó toda la casa, y fueron repartidas lenguas, como de fuego, y todos hablaban con denuedo, Y también sigue describiendo el texto de Hechos 2, que
Las personas que estaban afuera, las personas que estaban afuera podían escuchar claramente, audiblemente todo lo que decían adentro, en diferentes idiomas. Si nosotros hacemos un conteo de todas las lenguas que estaban ahí reunidas, estamos hablando más o menos de unas 15 lenguas distintas, 15 idiomas distintos. Y todas las personas que estaban afuera podían hablarlos. Y estamos hablando de personas comunes, las que estaban adentro. Estaban obviamente los apóstoles, estaba Juan, estaba Pedro. Usted imagínese a un pescador, hermanos, como Pedro, hablando 15 idiomas diferentes. Bueno, pues eso sucedió en Pentecostés. ¿Por qué? Porque les fue dado el don de lenguas. Les fue dado esta parte también de la interpretación de lenguas. Esto sucedió en Pentecostés, hermano. Hechos 2, lo puede usted leer completo. Estúdielo, chéquelo. Y el don de lenguas como tal, pues simple y sencillamente es la capacidad que nos da el Espíritu Santo para que nosotros podamos tener una comunicación directa con Dios. No porque no la tengamos en nuestro idioma natural, hermanos, sino porque simple y sencillamente cuando nosotros hablamos en lenguas, dice aquí Pablo en el verso 5, en el verso 4, dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. ¿Por qué? Porque es una relación entre tú y Dios, entre yo y Dios, nada más, nada más. Pero esa relación se puede convertir en un diálogo con nuestra iglesia, por ejemplo, algo que Dios quiera decir a través de nosotros por medio del don de lenguas, también tomado de la mano mediante el don de interpretación de lenguas. Y tú puedes ser, o nosotros, una persona puede ser, y en muchos casos, el que tiene el don de lenguas también es el intérprete, es decir, tiene los dos dones. Tiene los dos dones. Pero también puede ser otra persona, puede ser otra persona, pero ojo, dice esta palabra en el verso 40 de Primera de Corintios 14, pero hágase todo decentemente y en orden. El verso 39 dice: así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿A qué se refiere? No sé si te ha pasado, pero pasa en muchos lados. Yo no lo he visto en nuestra iglesia, pero sí hay lugares donde esta parte se ha convertido en algo desordenado, hermanos. En algo desordenado. Un griterío terrible, hermanos. Terrible. Esto se ha convertido en algo, en algunos lados, les decía yo, hermanos, en algo completamente desordenado, en algo completamente terrible. Un griterío espantoso. Hermanos, debemos de aprender a identificar, y esto lo debemos de aprender a identificar de esta manera. ¿Por qué? Porque todo lo que viene de Dios, hermanos, en este caso la parte de hablar en lenguas, nosotros vamos a poder identificar lo que viene de Dios porque es algo afable al oído. No es algo que lastima, no es algo que hace desorden, que causa desorden. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden y no de confusión. Debemos hacerlo todo decentemente y con orden. ¿Ok? Y en el momento específico. No se puede levantar nadie, a la mitad de un mensaje dominical a hablar en lenguas o a decir algo. ¿Por qué? Porque estamos saboteando el mensaje. La palabra de Dios, por ejemplo. Eso es un desorden. Imagínate que una persona se levante, ahora que regresemos a las reuniones presenciales,
que alguien se levante a decir, es que el Espíritu Santo me está diciendo algo en este momento. No, no es cierto. ¿Por qué? Porque todo se debe hacer decentemente y en orden. No nos dejemos engañar, hermanos. Todo se hace decentemente y en orden. Y hay un tiempo específico que Dios utiliza. Dios no sabotea los mensajes. Dios no embauca al predicador, porque Él le dio una palabra a nuestro pastor y Él tiene que darla. Ajá. Por eso hay guardias de oración, por eso hay otro tipo de cuestiones que ayudan a que esto se cumpla. ¿Ok? Pero todo debe hacerse decentemente y en orden. Puede ser en un momento de ministración, cuando el Señor obviamente dé esta palabra, ¿no? Ahí sí entonces podemos levantar nuestra mano y decir, hermanos, ¿me permiten decir lo que el Señor me dijo? Podemos pasar al frente, tomar el micrófono. Seguramente nadie te lo va a negar porque es palabra de Dios la que estás recibiendo y lo estás haciendo de forma decente y en orden. ¿Ok? Y puede ser que eso sea dicho en voz alta y en lenguas. Ajá. Pero seguramente va a haber alguien que, si es para edificación de la iglesia, entonces un intérprete dentro de la reunión. Va a haber una persona que probablemente tenga el don de interpretación, o nosotros mismos. ¿Ok? Pero así se manifiestan este tipo de dones, hermanos. ¿Sí? Con esas características. Primero, ¿por qué se hace? Por amor. Segundo, para edificación. Ajá, para edificación personal y también para edificación congregacional, para edificación de toda la iglesia. ¿Ok? Hablando del don de lenguas y de interpretación de lenguas. Tenemos que tomarlo de esa manera. ¿Ok, hermanos? Y así funciona. Y por último, hermanos, pues quiero referirme al don de profecía. Bueno, pues el don de profecía también tiene ciertas características que nosotros las podemos ver aquí mismo en el capítulo 14 de Primera de Corintios. Ajá. ¿Y por qué se hace esto, hermanos? ¿O cuándo se hace esta parte de profetizar? Bueno, en el versículo 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres, ojo, el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación, para exhortación y consolación. Y puede ser en muchos casos, ajá. En el caso de la edificación, por ejemplo, para darle una palabra a la iglesia, para darle un objetivo, para darle cuál es el siguiente paso al que tiene que ir una iglesia, por ejemplo, en conjunto. Ajá. Y se la puede dar al pastor, y se la puede dar a cualquier persona, miembro de la iglesia, que tenga el don de profecía. ¿Ok? No vamos a ahondar, no quiero ahondar en la parte de que obviamente el que profetiza es un profeta, ¿estamos de acuerdo? Obviamente el que tiene don de profecía. Pero no quiero entrar en ese tipo de títulos o en ese tipo de cuestiones. ¿Ok? Solamente estamos hablando del don de profecía. Ajá. Para edificar a la iglesia, hermanos, para edificar a nuestros hermanos. Ajá. Pero también tiene una coma y dice después para exhortar. Y la exhortación debe hacerse, como dice en el versículo 40, decentemente y en orden. No vamos a exhibir a nadie. Si Dios nos está diciendo algo que le tenemos que decir a una persona para exhortación, tiene que ser de forma personal. Ajá. No vamos a ir con un hermano y le vas a decir, el Señor me está diciendo en este momento que eres esto, que eres el otro, que te has portado así, que eres esto, enfrente de todos. No. Por lo tanto, te exhorto a que dejes. No. Se le llama personalmente, el Señor me dijo esto y esto. Ajá. ¿Por qué? Porque se debe hacer decentemente y en orden. ¿Ok? Entonces, eso es hablando de la exhortación. ¿Ok?
Obviamente hay diferentes formas de exhortar y diferentes tipos de formas de exhortar a la iglesia como en lo personal, ¿no? Entonces, puedes exhortar a la iglesia a alabar, a exaltar, obviamente eso se tiene que decir a todos, ¿no? Dios nos está hablando y nos está diciendo que tenemos que alabar, que tenemos que adorar en este momento, que tenemos que ayunar, que tenemos cosas de ese tipo. Ajá. Eso es exhortación. ¿Sale? Y consolación, hermanos, simple y sencillamente, mediante el profetizar. Ajá. Por ejemplo, ahorita hay mucha palabra de consolación, mucha profecía de consolación. Ajá. ¿Por qué? Porque ha pasado una circunstancia muy difícil, ¿no? Por ejemplo, en todo el mundo, ahorita lo de la pandemia. Es una circunstancia muy difícil y se está manifestando mucho el don de profecía en las personas. ¿Por qué? Porque hay mucho consuelo. Hay personas que han perdido familias, hay personas que han perdido familiares, que han perdido familias enteras inclusive, y necesitan ser consolados. Y Dios los consuela por medio del don de profecía a través de una persona, por medio del Espíritu Santo, ¿ok? A través del don de profecía, ¿ok? Y después muchísimas otras cosas más. No quiero que se alargue más el video, hermanos. Ya es mucho tiempo, está muy largo. Pero quiero que formule preguntas, hermano, a través de y a través de la reunión que vamos a tener el próximo domingo, pues que Dios se las aclare acerca de los dones espirituales. Tratamos de ahondar lo más posible, pero pues por estos medios no es tal vez tan posible. Espero que sí, obviamente Dios es muy claro en todo lo que dice, pero pues lo que falla a veces es uno como maestro a la hora de explicar. Pero formule usted sus preguntas, hermano, y Dios estoy seguro que le va a contestar, le va a guiar. Si tiene alguna duda en alguno de los dones, por favor manifiéstela. Y bueno, pues esperemos en Dios que Él nos dé la sabiduría a nosotros como maestros para poder responderla. Pero formule sus preguntas, no tenga miedo, tampoco se cohíba y dígala, hermano. Seguramente entre todos podemos encontrar la respuesta a esas cuestiones, ¿ok? ¿Qué le parece si oramos y le pedimos a Dios, y primero le damos gracias por esta enseñanza y le pedimos que Él nos permita abrir nuestro entendimiento para atender y conocer los dones del Espíritu Santo, ¿ok? Cierre sus ojos. Padre, te queremos agradecer tu bendición, tu amor, la provisión de tu palabra, Señor, ese pan que nos llena, ese pan que nos nutre, Señor, en la parte espiritual. Gracias, Padre, porque sé que tú eres bueno y que tú nos has de seguir ayudando, Dios, para que podamos ministrar, Señor, los dones de tu Espíritu. Que podamos recibirlos, Señor, y que podamos administrarlos, ejercitarlos, avivar ese fuego, Señor. Ayúdanos, Padre, porque necesitamos de estas herramientas para poder obedecerte, Señor. Tu palabra hoy ha sido tan clara, ha sido tan explícita, Señor, en todos estos puntos, que definitivamente no nos queda más que glorificarte, más que darte la honra y la gloria, Señor, porque tú nos dotas de habilidades y de cosas, Señor, que también son responsabilidad nuestra el cuidarlas y avivar ese fuego del don tuyo, Dios. Gracias porque tú confías en nosotros y confías en que nosotros administraremos y que haremos buen uso, Señor, de estos dones. Ayúdanos, Señor, a no ser malagradecidos, Señor, y que podamos realmente utilizar estos dones para tu ministerio, Señor, para tu servicio. Ayúdanos, por favor, Señor. Yo te pido que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, que ellos puedan recibir, Señor, que ellos puedan recibir el Espíritu Santo, tu Espíritu, Señor, en su vida, en su corazón, y que puedas tú otorgarles estos dones del Espíritu Santo. Gracias por tu amor y gracias por tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, pídale a Dios en estos días que Él le dé de su espíritu, que Él le otorgue
estos dones. Ajá. Recuerde que Él reparte como Él quiere. Entonces, si es su voluntad, pues Él le va a dar dones espirituales. ¿Ok? Pero pídalos. Hermano, un saludo. Qué bueno que vio este video y nos vemos el próximo domingo, 5 de la tarde. Por favor, únase. Por favor, conéctese y vamos a aclarar todas nuestras dudas, a dar testimonio o comentarios, hermanos, que nosotros tengamos acerca de este tema. Que Dios le bendiga, hermano, que Dios le guarde. Nos vemos la próxima sesión del próximo domingo. Hasta luego.